Está tomando en cuenta otros factores con el surgimiento de las redes sociales, con el surgimiento de ahora la inteligencia artificial, cómo las campañas políticas se diseñan, los discursos y todas las estrategias que se utilizan para atraer al votante. Y también cómo esos factores a veces juegan en contra de los candidatos, porque no hacen el uso de la psicología del votante, que eso está desde que inician, incluso en este ya clima electoral que se está avecinando, ya se percibe. Ya hay encuestas circulando por ahí, ya hay opiniones, y ya se empieza como a tejer todo, y esto desde ahí empieza a influir en el voto, ¿verdad? Ya se está hablando de eso. Entonces hoy vamos a ver estos elementos, cuáles son los que entran en juego, si juega un papel más el tema de la imagen, el tema de la razón o el tema de la emoción. Todo esto tiene que ver con ello. Entonces vamos a hacer una dinámica también más práctica para que ustedes me vayan contando cómo lo ven, cómo ustedes analizan esto. Hagamos una dinámica rápido de un par de minutos. Ubique un compañero o compañera a su lado en parejas, rápido, y va a preguntarle a su compañero o compañera qué influiría o qué ha escuchado usted que influye en su círculo de familia, amigos, a la hora de elegir a un candidato político. No mencione partidos, no mencione nombres, no mencione colores ni nada. Solo diga algo, una palabra. Mi familia más se basa en experiencia. Mi familia se basa más en la apariencia, por ejemplo. Vean ahí rápidamente cada uno, pregúntele usted a su compañero o compañera y después cada uno va a tener una opinión y me va a comentar rápido qué es lo que aparece ahí. Vamos, pregúntenle. Muy bien. A ver, ¿qué me comparte? ¿Qué le dijo su compañero o compañera? A ver, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les llama para elegir? Que quiera opinar, que levante la mano y le damos la palabra rápido. Solo una cuestión rápida, vamos ahí. Sí, el compañero me dijo que su familia votaba veía en una figura política honradez, honestidad y valores. Honradez, honestidad y valores, muy bien. ¿Alguien más? Principios y valores. Principios y valores. Okay. La coherencia. Coherencia, muy bien. ¿Quién más? Valores, emoción y antivoto. Muy bien, antivoto también, perfecto. ¿Por allá? Ideología. Ideología. Muy bien. ¿Aquí? Transparencia. Muy bien. Vemos ahí varias coincidencias. Y por lo general hay una combinación, ¿verdad? Hay una percepción de honestidad que se busca, es decir, percibir al candidato, a la figura como honesta, con valores. Hay también experiencias que pueden tenerse con las personas, ¿verdad? Que a veces se dice que desde la psicología política se dice que ahí sí la primera impresión es la que cuenta. Desde que emerge una figura política, la impresión inicial se queda grabada en la población. Alguien que recién entra al ruedo político, desde la primera vez que lo notan, ahí genera la opinión. Y sobre todo cuando se va a lugares donde no es muy conocido. Desde ahí ya se queda como grabada en la mente de las personas, este candidato es así. Sacan una conclusión rápida. Entonces, tiene que ver con un conjunto de cosas, sí, pero hay factores que entran mucho en juego, estar velando por los valores, la honestidad, esa percepción que me transmite, y todo eso lo vamos viendo, y tal vez no lo vamos nombrando, así como ustedes lo nombraron ahorita, pero sí está presente. En cada discurso o cada vez que habla, vamos notando, o cada información que va llegando, va alimentando esto. Y en psicología se dice que a veces la memoria de las figuras políticas no se queda tan presente en todo momento. Es decir, por ejemplo, ustedes vieron una película que les gusta tal vez hace 2 meses. Y les pregunto, ¿cómo es esa película? ¿Qué les llamó la atención? Y tal vez recordarán cositas. Es que me gustó la actuación. Me gustó una escena o me gustó el tema. Pero no pueden dar el detalle completo de la película. No pueden decirme qué pasó en el minuto tal, por ejemplo. Con las figuras políticas también sucede algo. Se forma una opinión de ellas y cada vez que nos dan más información, como que la otra información se va quedando y la vamos reemplazando.
Entonces se va como actualizando continuamente y por eso es que ustedes ven el bombardeo de información. Tiene que estar siempre en la mente de la persona el candidato. Por eso es que nos bombardean con una, con otra información. Pero, como hoy mencionaba alguien ahí, el antivoto. También nos bombardean con lo negativo, para que se vaya formando nuevas opiniones. Incluso en el camino alguien cambia su intención de voto, cambia su posibilidad de votar, porque todo se va conjugando en el camino. Entonces vamos a ir viendo ahorita cómo juega incluso las redes sociales hoy en día un papel fundamental, cómo ha definido y cómo en el 2023 esto también jugó un papel muy importante en la elección, en las elecciones que tuvimos allá. ¿Había un comentario por allá? Exacto, ese criterio, ¿verdad? Vamos a ir viéndolo ahorita, que ese es uno de los factores que vamos a ver que influyen. Sí, a mí me parece súper interesante lo que es el cambio de su identidad de voto cuando alguien ya tiene y cambia de repente. Eso. Porque me recuerdo un caso pero muy específico y peculiar. Estaba el doctor Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente y estaba Jorge Castro Nicol como presidente. A escasos 2 meses o 2 meses de las elecciones presidenciales, el doctor Alejandro Maldonado Aguirre renuncia a la vicepresidencia y la intención de voto cambió totalmente y se vino para abajo. La UCN junto con su presidente Jorge Castro Nicol cambió totalmente. Claro. Ahí podríamos hablar de honestidad. Claro, hubo un giro también. Vamos a ver qué variables contribuyen a que se cambie esa intención o que en qué momento se definen las elecciones, porque aquí vamos a ver desde la perspectiva psicológica hay semanas claves donde se notan esos cambios y donde se definen muchas veces los ganadores de los perdedores. Y es ahí donde juega mucho este papel, y que la psicología política no habla solo de la mente como tal, sino que explica muchas cosas de por qué alguien gana o alguien pierde ciertas elecciones. Ahora que ya escuchamos que cómo su compañero o compañera le comentó cómo es que votan, hablaron de honestidad, valores, confianza y demás, ¿ustedes qué ven? Cada uno, vamos a ver, hagamos una encuesta, una votación rápida aquí. Les voy a dar 4 categorías, vamos a ir viendo cada una. Pueden elegir más de una, quiero ver cuál es la que más les atrae a ustedes. Como votantes, piensen ahorita como votantes. Por ejemplo, si yo les dijera, yo voto por quien mejor explica su programa de gobierno. ¿Quién levantaría la mano porque prefiere un candidato que haga esto y se gana su confianza? ¿Quién levanta la mano por acá? Que vote. Voten ahora, levanten la mano que les atrae el programa de gobierno. ¿Ok? Tenemos como 8 votos, muy bien. A ver, ahora, ¿quién dice? Yo voto por quien me hace sentir orgullo e identidad. Levante la mano. Ok, tenemos ahí 3, muy bien. Vamos a ver, ¿quién dice yo voto por quien me promete soluciones inmediatas? ¿Quién levanta la mano? Ok, muy bien. ¿Y quién dice yo voto por recomendaciones de mi familia o mi líder? No, ahí sí, cambiamos aquí. Bueno, ustedes tienen muy claros sus votos. Vemos que a la mayoría les llama la atención como la propuesta. ¿Qué propone? ¿Qué programa trae? ¿Qué nos ofrece el candidato o candidata? Entonces, vamos viendo poco a poco y vamos a ver ahorita con estos elementos que vamos a mostrar gradualmente, vamos a comprender un poco más. La pregunta aquí inicial es, ¿por qué vota el guatemalteco por un candidato y no por otro? ¿Por qué? ¿Hay factores? ¿Será que solo es por eso que ya estamos hablando? ¿Qué más hay ahí? Y aquí tenemos que en Guatemala, sobre todo, no es tan racional la cuestión. El guatemalteco no se detiene a ver hasta análisis económicos, propuestas técnicas, lenguaje muy elaborado. No se detiene a eso. Se basa más en emociones, lo que ustedes decían, la confianza e identificación. Es decir, si ustedes escuchan en el candidato, en el político, que sabe los problemas, que entiende los problemas. Eso es un peso importante y tiene que ver, y esto genera un impacto emocional, que luego se constituye en una acción política. ¿Qué vamos a ver ahorita en estos temas, en este tiempo que nos queda? Vamos a ver esos factores psicológicos del voto, esas emociones, esa confianza que se ganan los políticos. Cómo se construyen los mensajes para que lleguen a la influencia política. Hay señales claves
para poder trasladar un mensaje electoral que pegue, que llegue. Hay etapas del votante, lo que les decía, hay unas fases previas a emitir un voto que se van moviendo ahí el votante y lo van moviendo también el clima electoral. Las emociones en las campañas. Puede apelarse al miedo, a la situación actual del país, a la esperanza y a mostrar que se puede, tener esa credibilidad de que se pueden cambiar las cosas. Y el papel que juegan las encuestas y las estrategias políticas en moldear la conducta. Vamos a ver cómo funciona también esto a la hora de elegir, de decidir quién es. Vemos que en Guatemala predomina la emoción, no tanto la racionalidad. El 70-80% de los votantes apela más a lo emocional. ¿Qué nos dice esto? Los estudios muestran que si el candidato o las campañas logran incidir en este aspecto emocional, en la esperanza, en una expectativa de cambio, el votante se va más por esa línea. Vamos a ver por qué han ganado en los últimos años las elecciones o los políticos en los últimos tiempos. El ciclo del voto comienza pues con emociones, con lo que me atrae, lo que me llama la atención del partido político, del candidato, cómo se muestra, la impresión que me da, y cómo después pasamos a hacer un proceso de argumentación racional. ¿Sí escuchamos? Su propuesta, por supuesto. ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere cambiar? Y ahí es donde la razón sí empieza a entrar en juego. No quiere decir que el votante guatemalteco no analice también algunas propuestas, que entienda también de números y que vea también algo técnico, como planes y proyectos. Pero lo emocional sigue estando presente. Y todo culmina después en lo emocional. El voto siempre lleva a ese punto emocional. ¿Qué resalta de esa conducta electoral? El tema de confianza. El guatemalteco vota por quien le genera confianza. Y también le genera esperanza. No tanto por las tablas de datos económicos, la formación profesional del candidato o candidata. Vota más apelando a esa confianza que me genera. Como les decía, la primera impresión que me está dando ahora cuando se presenta el candidato. De ahí que son muy poderosos los mensajes que van a salir cuando inicia la campaña. Ahí es donde empieza esa atracción inicial. Si genera confianza o no. Y de ahí, este antivoto que ustedes mencionaron también, tiene que ver con eso, que muchos candidatos o candidatas tienen que recobrar confianza. Es un trabajo más fuerte. Quizá el nuevo tiene cierta ventaja. Puede ganarse la confianza o puede tener una expectativa diferente. Vamos a ver qué diferencia hay entre los candidatos nuevos y los que ya tienen cierta trayectoria o historial acá. ¿Cuáles son los factores psicológicos que entran en juego a la hora de hacer esta conducta electoral? Hablábamos de identificarnos con el candidato. ¿Cómo nos identificamos con un candidato? Si es como yo, si entiende las cosas como yo las entiendo. Los problemas. Si habla de inseguridad, ¿realmente entiende qué es la inseguridad? ¿Cómo se vive? ¿Será que entiende cómo es la inseguridad de la persona de a pie? ¿O tiene una perspectiva muy general de la seguridad? ¿Será que entiende que en contextos diferentes la inseguridad tiene esos matices, esos colores que hay que distinguir? Y también si está hasta el lenguaje, se comunica de manera que lo entienda, que nos entendamos. Todo esto juega mucho en este sentido. Se ve mucho el origen del candidato, candidata, su identidad étnica, su clase social. Todo esto se va notando desde el inicio. Y, por ejemplo, en nuestro país que es tan diverso, aquí ponía el ejemplo de que Quiché vota diferente a la ciudad de Guatemala. Votan diferente, van viendo más esta identificación. ¿Sí? Buscan con quién identificarse, con quién se pega más a sus valores, creencias y la percepción que le da de
si debo votar por esta persona. Entonces, esta identificación es un factor inicial. ¿Nos identificamos o no con los candidatos? Esa credibilidad post-corrupción. Venimos de una temporada, época marcada por mucha corrupción. Este es un tema que está presente en todas las campañas y lo van a escuchar. Se escucha siempre. Que queremos candidatos que no estén ligados a la corrupción. Entonces, este enfoque, esta credibilidad, tras décadas de gobiernos que han sido marcados, señalados de corrupción, busca el guatemalteco, el votante guatemalteco, esa percepción de honestidad que ustedes decían. Y las propuestas que sean orientadas hacia eso. Cómo va a manejar los fondos, qué ofrece, cómo muchos hablan de austeridad, muchos hablan de reducir costos y todo. Y esto tiene que ver con que buscan ganar esa credibilidad post-corrupción. Y todo lo hacen, por supuesto. Pero cómo se la gana cada quien tiene que ver con lo que vamos a ver después, cómo llegar con los mensajes. Pero esto es un factor que el votante está viendo, la credibilidad. Las redes sociales o los medios de comunicación. Las redes sociales, no solo en Guatemala, en distintos países, en todo el mundo, juegan un papel fundamental. En Guatemala siguen predominando el Facebook todavía como una red elegida por el votante, ya que la mayoría pues, sigue utilizando esta red social, aunque hay otras que también sirven para divulgación, promoción, ¿verdad? Como TikTok, Instagram y otras, pero estas son las que busca la gente más acercarse a contenido político. El WhatsApp se ha constituido también en otra herramienta muy poderosa, porque se conforman grupos, se comparte mucha información rápida e instantánea, se divulga mucha información y llega a todos que tengan un dispositivo. Es una herramienta poderosa y vamos a ver cuáles son los filtros que se utilizan. Y ahí es donde pasa mucha información y se deciden muchas cosas o influyen muchas cosas. El factor comunitario y regional también es fundamental, por supuesto. Guatemala no es algo homogéneo, no todos piensan igual, no todos tienen las perspectivas igual, las situaciones no son las mismas, el contexto y demás. Por lo tanto, cada región tiene su identidad local fuerte y que se tiene que ver con su definición del voto, qué buscan, qué esperan. Ahí es donde el reto también de los candidatos es fuerte. Cómo adecuar su mensaje a cada región, a cada segmento y a cada bloque de población al que se vayan a acercar o aproximar. Entonces, estos son los factores psicológicos clave, que el votante sin pensarlo los está viendo, los tiene muy presentes. Está esperando recibir información, está viendo el perfil del candidato, candidata, ver si es creíble lo que dice, lo que ofrece. Esos son los primeros factores psicológicos clave. Ahora, vamos a hablar de los mensajes. ¿Cómo tiene que ver la conducta, cómo se ve influida por los mensajes electorales? Y hay 5 señales clave de que los mensajes pueden tener más efecto y más impacto. Por ejemplo, en los mensajes debe estar claro quién es la figura política, quién es el candidato. Tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo claro. Tiene que mostrarnos su origen, su experiencia real en Guatemala. No basta solo con querer ser presidente o ser una figura política. ¿Cuál es su experiencia para ello? Eso es fundamental. Un error común, muchos candidatos no muestran su origen o su experiencia guatemalteca. Hablan muchas veces de cuestiones más técnicas, más discurso, y no tanto de lo que conocen del país. Hablar del país, conocerlo del país. Muchos ni siquiera han recorrido el país. Y esto se vuelve complicado porque inmediatamente se percata a las personas de ciertas zonas que no están refiriéndose a su zona, o no la entiende, o está hablando otras cosas. Esto es clave. ¿Quién es? Y su experiencia en Guatemala. Guatemala no solo es la ciudad, ¿verdad? Cada departamento, cada rincón del país, es algo que también tiene que ver con esto. Tienen que saber quién es el candidato, si ha llegado a eso y puede llegar a él. ¿Cómo piensa? Ahí es donde empezamos a ver los mensajes, ¿verdad? ¿Cuál es su posicionamiento ante temas
comunes: corrupción, delincuencia, crimen organizado, la economía y también temas polémicos. Sus posturas con respecto, por ejemplo, temas polémicos como el aborto, la pena de muerte y otros temas que surgen, que son discutidos en las campañas. Y todos queremos escuchar cuál es su posicionamiento ante esto. Y a veces son las preguntas incómodas que no les gusta responder a muchos políticos, pero tienen que tener una postura. Desde ahí se marca mucho de esto, cómo piensa. Y toda la población quiere saberlo, cómo piensa. Y aquí es clave. El votante guatemalteco no le gustan los tecnicismos, ese lenguaje tan elaborado, tan técnico, sino que busca más entender la ideología. En palabras simples, en mensajes simples. Tal vez no le llamamos conocer la ideología como tal, pero el votante sí quiere saber cómo piensa, cuáles son sus ideas, qué opina, ¿verdad? Cómo es su formación en ese sentido. Entonces, el cómo piensa es una señal clave de que se está llegando, se está llegando con estos factores. Y también ver qué propone. ¿Qué propone? ¿Son soluciones concretas? ¿Son solo aspiraciones? ¿Qué habla de la seguridad, la inseguridad? ¿Cómo la propone resolver? La pobreza, la corrupción. El votante guatemalteco vota por la esperanza de cambios tangibles, concretos. Eso es lo que se espera escuchar también. No tanto por la teoría política, no tanto por la filosofía política, es más algo tangible, algo que vamos a ver. Por ejemplo, más cárceles, más transporte, más carreteras. Todo esto es lo que el votante está esperando escuchar en esos mensajes políticos. No tanto los discursos tan elaborados. Las señales 4 y 5, de estas 5 señales, la señal 4 es: ¿por qué votaría por él? ¿Por qué votaría por él? Esa es la diferenciación crítica entre lo que hemos escuchado en las últimas elecciones. La política tradicional corrupta que se la ha designado muchas veces, o la nueva política. Y es ahí donde los candidatos nuevos, entre comillas, se posicionan mejor ante este clima que hemos tenido, en donde se habla de que el candidato nuevo no está contaminado, no tiene tachas todavía, o se puede aspirar a que no las tenga. Existe mucha comparación en este momento, siempre aparece esa comparación, y lo van a ver, y lo vemos ya, desde el inicio. Ya se está notando, ya se está viendo el por qué votar y por qué no votar. Hoy sí el antivoto es fuerte también, por eso se habla de estos temas. Si es tradicional, asociado a corrupción, o es el nuevo, que no está contaminado. Eso es lo que se va notando ahí. Y ese fue el mensaje ganador de las elecciones en 2023. Ese fue lo que pegó más. La idea de que era nuevo, que no tenían tachas, que no estaban contaminados, que no iban por lo mismo. Ese fue el mensaje ganador. Por ahí se fue, ¿verdad? Ya que pasó después es otro asunto, pero el llegar a través de esos mensajes, venderse de esa manera, mostrarse como de esa manera. Y la señal 5, ¿quién apoya a este partido o a este candidato? La población lo ve y ahora le llega la información. Temas de financistas, aliados, esas figuras estratégicas, incluso religiosas, líderes de las comunidades, otros líderes que están en los territorios. Y lo que hablaban ustedes al principio de la familia, que a veces no hay mucho criterio. El votante guatemalteco vota por muchas veces recomendación de personas en las que sí confía. Muchas veces se va por ahí, escuchando a sus grupos, a sus familiares, personas de confianza que le recomiendan votar X o Y candidato. Muchos votos se van por ahí, por recomendaciones. Y ahí es donde aparecen estas figuras como pastores evangélicos en zonas rurales, líderes empresariales en la ciudad, líderes comunitarios, etcétera, ¿verdad? Aparecen esas figuras que influyen, sí hacen influencia en la elección del votante.
Entonces son esas señales clave que vienen en los mensajes electorales. Estos elementos es fundamental considerar. Y vemos aquí que hay varias etapas también, etapas psicológicas del votante. Le llamamos etapas porque sí podemos ir viendo que hay ciertos tiempos que se van marcando desde que inician los procesos electorales y que se va notando esto. En las primeras semanas hay como exploración. ¿Quiénes están en el ruedo? ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes son? Y vienen las preguntas que decíamos anteriores. Me identifico. ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo habla? ¿Propone soluciones reales? ¿Entiende los problemas? Ahí es donde empieza la exploración y es más como curiosidad. Se dice que muchas personas no cambian su voto. Ya están por afiliación política, porque creen que deben mantenerse firmes. Incluso hay un término psicológico que se llama disonancia cognitiva, en donde puede ser que alguien puede ser muy creyente, muy fanático de su partido político y colocan a un candidato que no es de mucho su agrado, no le pareció. Y la disonancia cognitiva dice, este candidato está a favor, por ejemplo, de la pena de muerte, pero yo no estoy de acuerdo. Hay esa disonancia, ¿sí? No empata con lo que yo pienso. Pero se dice que hay personas que sí logran fijarse y mantenerse en su postura y empiezan a hacer lo que se llama consonancia, es decir, empatarse. Entonces vamos a ver, empieza a decir, sí, pero él puede pensar eso, pero al final quien decide es la corte, no va a ser él. Entonces empieza a disminuir esa cosa negativa al respecto de su candidato con tal de seguir creyendo en su partido, ¿verdad? Incluso muchos partidarios y muchas personas siguen votando por el partido que sale de turno porque siguen fieles a esa credibilidad que tienen de ellos, hacia ellos. Entonces, este factor es fundamental y la exploración permite abrir la posibilidad y ahí donde aparecen los nuevos candidatos o las nuevas caras que se están ingresando. Y también, obviamente, la curiosidad por ver a los que ya han participado. ¿Qué van a proponer ahora? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué cambio es el que se va a notar? Y ahí es donde viene la difusión masiva. Redes sociales, las radios locales, lo que dicen los medios tradicionales y, pues obviamente, las redes sociales, WhatsApp. La tendencia en las elecciones de los 23 es que los medios tradicionales fueron perdiendo poder para recibir información, fueron más los medios digitales. Ya los periódicos impresos ya perdieron esa fuerza, ahora todo es digital. La información llega ahí rápida, inmediata, ya no se tiene que esperar el otro día para ver la noticia. Ya el mismo día, en las horas inmediatas se ven las noticias. Y eso influye en todo. Si un candidato fue a decir algo hoy, se va a saber en 1 hora, en 2 horas. ¿Qué dijo? ¿Qué comunicó? ¿O qué está ofreciendo? Todo eso ya está ahí. Y esa difusión es, desde que arranca todo, empieza la exploración. Y a veces es masiva, es muy desbordante, es cargada, diario. Pero es esta fase que dura pues, en estos primeros días o semanas. Luego viene una comparación. Ahí sí aparece la parte más racional. Empezamos a comparar, más críticamente. Comparar uno con otro, cómo habla, cómo se refiere al mismo problema, cómo lo aborda, cómo discuten. Ahí es donde aparecen los debates, que también llaman la atención para conocer cómo defiende cada uno sus posturas, cómo discute, cómo argumenta, etc. Y también tiene que ver con esto que decíamos. Los mismos contra los nuevos. Empiezan a aparecer esas comparaciones. ¿Será que este nuevo, aunque sea nuevo, tendrá la capacidad? ¿O apostamos a alguien que ya, pues de más tradición en el partido y demás? Ahí se empiezan esos juegos de comparación. Y ahí es donde se deciden muchos de los votos. Ahí se van, en esa parte. Casi que se va delimitando quiénes son los que van apareciendo ya en las encuestas con mayor intención, porque ya pasamos de esa etapa de solo conocer o explorar.
Y luego viene la decisión final, que es los votantes duros que movilizan a los colectivos, ¿verdad? Que movilizan comunidades, movilizan bloques para poder llegar a las urnas y votar por lo que se estaba planteando. Y ahí las comunidades cobran un mayor poder a la hora de elegir. Ahí se va delimitando mucho en esta fase, luego de todas estas etapas, que donde va pasando el votante, analizando, sintiendo, experimentando, identificándose y demás. La mayoría de estas etapas de campaña se ganan o se pierden en la etapa de comparación. Ahí se quedan, ahí se definen muchas. Se descartan candidatos, candidatas en esta fase. Solo con el hecho de compararlo con otro candidato. Ahí se van quedando quienes van llegando a la recta final. Se va definiendo en esta parte. Y sin trabajo previo, por supuesto, es más complicado para los que se van quedando. Si no tienen ese votante duro al cierre, se va perdiendo. Se van quedando. Y ya es donde vemos que no llegan a la segunda vuelta o no llegan a las posiciones, a los peldaños que... Estas son las etapas psicológicas del voto. Cada una tiene su temporalidad, cada una tiene su tiempo, en donde cada una se va agotando conforme va avanzando el periodo de convocatoria y de elecciones. Entonces, es algo fundamental y en la comparación es donde les decía, ahí es donde se van definiendo, donde se va concretando quiénes llegan. ¿Qué rol juegan en las emociones? ¿Cómo creen ustedes que las emociones juegan ese papel? Ustedes hablaban mucho de apelar a la honestidad, los valores, transmitir esa confianza. ¿Cómo se logra eso? Pues llegando a tocar y sensibilizar a muchas personas. Podemos usar dentro de las campañas, o se utilizan en las campañas electorales, apelar a la sensación del miedo por inseguridad. El miedo a que tenemos de vivir en un país con delincuencia, crimen organizado. Se puede utilizar, lo utilizan de hecho en muchas campañas. Es útil para abordar y proponer soluciones al crimen organizado, la delincuencia, la violencia en general. Se utiliza, pero como todo hay que tener cuidado. Si es muy excesivo, también puede ser contraproducente. Puede ser apelar al miedo que siente la población por los temas actuales, pero de manera más moderada, no aterrorizando, por supuesto, sino indicando que se entiende el problema y que el guatemalteco efectivamente, la sociedad tiene miedo ya de andar en la calle, tiene miedo por lo que sucede, por el perfil de las pandillas, el crimen organizado. Y lo que busca esta emoción es apelar a la esperanza de que podemos sentirnos seguros. Es decir, tiene que conectar. Apelar a activar esa sensación de miedo, pero para que nos lleve a la esperanza. Y obviamente esto se traduce en un mensaje efectivo. Si nuestro mensaje que apela al miedo produce esperanza, es efectivo. Es efectivo el mensaje. ¿Qué pasa si el mensaje no es efectivo? Esto inmoviliza a las personas. El miedo tiene un factor común, inmoviliza. Cuando nosotros tenemos mucho miedo, no nos movemos. En algunos casos podemos huir, pero cuando es extremo, nos inmovilizamos. Incluso el cerebro tiene un mecanismo que nos puede desmayar, desconectar para no sentir dolor. Cuando tenemos un miedo extremo. Es un mecanismo de defensa. No es que nos vayamos a salvar, pero tal vez no vamos a tener el dolor extremo que podría tener. Entonces, si apelamos al miedo, podemos llevarlo muy fuerte y puede inmovilizar, paralizar. Porque no se está entendiendo como esperanza. No se está entendiendo como, sí, estamos en una situación donde nos da miedo andar en la calle, pero ¿hay esperanza de que esto pueda cambiar? ¿O nos vamos a quedar siempre, es mejor no salir, es mejor esperar lo peor cuando estemos allá afuera? ¿Sí, compañero? El miedo también descalifica. Descalifica, por supuesto. O sea, tiene efectos bien utilizados, nos va a llevar a un mensaje efectivo, pero si lo llevamos ahí, se nos pasa la mano, también nos puede decir, asociamos al candidato incluso con, él solo habla de lo malo,
Nos está llevando a entender que solo lo malo puede pasar, pero ¿será que nos genera esperanza, cambio, soluciones? Ese es el poder que tienen los mensajes, pero sí podemos apelar a las emociones, pero hay que tener cuidado hasta qué nivel las subimos, o incluso los videos que se muestran en las campañas. Eso también impacta mucho. ¿Qué escenas se van a mostrar? ¿Verdad? Eso también afecta en despertar esa emoción positiva, que es la esperanza, ¿verdad? Entonces ahí se traducen mensajes efectivos, mensajes que no son tan efectivos porque pueden llevar a la inacción, al congelamiento, a la parálisis y pues obviamente elegir a alguien más. Ahí es donde puedes. ¿Qué otra emoción es la que aparece en estos procesos electorales? Tenemos aquí que es la esperanza. Ustedes lo mencionaron. La posibilidad de que algo vaya a cambiar. Esta fue la emoción más efectiva post-2023. Después de las últimas elecciones, la esperanza fue lo que se sigue todavía presente en el votante guatemalteco. Tenemos esa esperanza de que se pueda construir una confianza, se pueda tener el deseo del cambio real. Todavía está. Ustedes lo escuchan en los sondeos preliminares, se sigue hablando de eso, esperanza. Y ahí es donde las figuras nuevas apelan a esta emoción. Confíen en mí, despierto la esperanza de que podamos cambiar las cosas. Es una emoción muy fuerte, la que se apela también en las campañas. Los candidatos que posicionaron ese nuevo cambio son los que han ganado en las últimas elecciones. Posicionaron la esperanza. No la mencionaban así, sino que hablaban más de somos el cambio, somos los que no estamos contaminados, somos los que hacemos nuevas cosas. Ese mensaje y esos eslogan, ustedes pueden revisar las frases de las campañas, van a eso, cambio, porque están apelando a la esperanza. Y van a verlo todavía, y esto va a seguir todavía, ¿verdad? Entonces se van a seguir utilizando, porque eso es lo que quiere, o lo que espera el votante guatemalteco. Tener la esperanza de nuevo de que se pueden hacer los cambios, ¿verdad? Todo esto es una emoción muy fuerte que va a estar y está presente en las campañas. Y la confianza es el factor número 1. Perdonen la molestia. Sí. Antes de pasar a la confianza, no podríamos ver de nuevo la proyección anterior. Creo que ahí faltaron un par de cosas previas a entrarle al tema confianza, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Exploración, Comparación y decisión. comparación y decisión final. Ahí hay cierta identidad o similitud con otros de los siguientes elementos. ¿Cómo podría compararse eso, verdad? Gracias. ¿Cómo podría compararse eso? Digamos, la decisión final, votantes duros movilizan barrios y comunidades rurales para eso. Se necesita que haya confianza de la gente que lo haga, ¿verdad? Entonces, una especie de comparación entre esta ficha o esta proyección y la que sigue, para que podamos nosotros visualizar de qué manera se comunican esos elementos y de qué manera se van a comportar en la siguiente elección. Claro. Si fuera tan amable, mil gracias. Ok. Sí, vemos aquí las etapas psicológicas por las que pasa el votante, ¿verdad? Decíamos. Bueno, la exploración ya sabemos que es cuando empezamos a ver las caras de todos, los nuevos con los antiguos. La comparación es donde ya está la evaluación más crítica, donde ya aparece no solo la parte emocional, sino la racional. Sí nos detenemos a ver qué está proponiendo. Tal vez no vamos a detenernos a ver los proyectos políticos, los planes de gobierno de la página 1 hasta la última, pero sí se empieza a hablar de esto, programas, qué planes, a dónde va a llegar, cuánto inversión.
Es decir, ahí es donde hay una parte crítica de conocer a profundidad y obviamente ahí es donde vemos esto de los mismos versus los nuevos. Es el momento decisivo, donde los nuevos aprovechan ese espacio, porque ligándola a la siguiente diapositiva era que apelan a la esperanza. Ahí es donde los nuevos apelan a la esperanza, utilizan las emociones, buscar esa esperanza de que ellos sí van a hacer el cambio. Y ese es su mensaje, ese es lo que ha ganado en los últimos años. Ese mensaje continuo de apelar al cambio. Viene el cambio, yo soy el cambio, nuestro partido es el cambio. Todo eso está ahí presente. Y esto, por supuesto, busca que se genere ese núcleo duro, ¿verdad? El núcleo duro de votantes que confían en la propuesta. El confiar no quiere decir que es una garantía de que va a suceder, pero así ha sido, ¿verdad? Los partidos y los candidatos que se han ganado la confianza, pues son los que han tenido el voto duro al final del camino. Y por eso muchas encuestas se han acercado a los resultados finales, porque han visto estos fenómenos y cómo las emociones que ya tiene el votante al final del camino deciden. Y sobre todo, por eso aquí se menciona que hay que hacer un trabajo previo. Ese trabajo previo es el de tocar las emociones, que es ese trabajo previo de utilizar esas emociones más fuertes o predominantes de lo que está en el votante. El miedo por la inseguridad, el miedo por el desempleo, el miedo por la falta de recursos. Todo esto es lo que apela el candidato al partido para generar su núcleo duro de votantes. Obviamente la esperanza, que es el cambio que se busca, y la confianza. El guatemalteco necesita ver, entre comillas, ver honestidad con ese comportamiento consistente. Es decir, verlo. Muchas figuras pues tienen una trayectoria política pues, y es su carta de presentación. Y el guatemalteco necesita verlo, ver qué ha hecho, ver lo que puede hacer incluso, o lo que ha hecho, cómo traducirlo a nivel macro, a nivel país. Hay muchos candidatos que son muy locales, que tienen mucho reconocimiento local, pero ¿cómo van a hacer para llegar a la totalidad? Y ahí es donde tienen que apelar a esto. Tienen que ver lo que hace, apelar a ese cambio y obviamente utilizar moderadamente esas emociones. El comportamiento tiene que ser consistente y no solo en discurso, no solo en palabras. Entonces ahí es donde es importante la movilización, es importante esos mitines políticos, llegar a donde tiene que llegar, que sea visto. Y ahí entra en juego lo que decíamos de las primeras impresiones. Si el candidato nunca lo han visto en Huehuetenango, esa primera impresión va a ser clave. ¿Cómo va a llegar? Incluso el atuendo, la indumentaria que utiliza. Todo eso juega un papel también. Ustedes escuchan que también hay muchas frases muy dirigidas a ciertos grupos, como eslogans. Eso también tiene poder de un gancho. Eso también atrae. Las canciones, contiendas políticas, eso también tiene un gancho muy poderoso, porque muchas utilizan no la misma canción en las distintas regiones. Hay unos que adaptan las canciones, incluso para los segmentos poblacionales, para los jóvenes, ponen un tipo de música distinta, a diferencia de otro segmento mayor. Y en las regiones también, ya, como les decía al inicio, ya han ido incorporando otros elementos conductuales o del comportamiento humano del votante para poder moldear estos procesos electorales. Y aquí es donde llegamos a este punto, ¿verdad? El rol de las emociones. Para que se tenga ese núcleo de votantes sólido, duro, fuerte, para poder llegar a esa contienda final. Que eso es algo de lo que vemos aquí. Entonces, fundamental las emociones y esas etapas anteriores que mencionábamos de cómo van configurando y van tejiendo todo este proceso del comportamiento del votante, del guatemalteco. ¿Cómo juegan las encuestas un papel acá? Las encuestas y la psicología de campaña. Las encuestas siguen siendo una herramienta psicológica. No es solo numérica, no son solo números, no solo son gráficas. Es una herramienta psicológica. Sirve
para moldear, para incidir. Y podemos ahí que las encuestas son representaciones que no solo ven lo estadístico, sino que reflejan la percepción sobre la realidad. No tanto la realidad objetiva, tal vez no se pegan tanto a lo que realmente está pasando, sino que se basa mucho en percepciones de las cosas. Entonces vemos ahí muchas encuestas que a veces son descalificadas, pero están reflejando mucha percepción de cómo está el clima actual. Entonces, algunas creencias de cómo están los problemas, creencias de cómo se pueden solucionar, o encuestas sobre qué opina el ciudadano con respecto a tales temas. Y tal vez no son opiniones muy objetivas, basadas en datos, en evidencia, en estudios, pero parece que miles de personas piensan igual. Y eso es percepción. No es algo objetivo, pero esto es algo que influye. Entonces no solo son las estadísticas que vemos ahí gráficas. Eso refleja algo más de fondo. ¿Qué pasa con las encuestas? Las encuestas producen un efecto que se conoce como efecto bola de nieve. Eso es el principal papel que vemos, cómo influyen en la conducta las encuestas. Es un efecto de bola de nieve porque si vemos que un candidato o candidata parece que va ganando, más votantes se van sumando a él. Se van como creciendo la intención, básicamente por la percepción de que va ganando. Porque no es un dato objetivo tampoco, no sabemos si va ganando. ¿Cómo sabemos si ya están los votos? Es una percepción. Entonces se ven influenciados por actores clave que dicen, esta candidata ya va a quedar. Solo con eso ya empieza a generar un efecto bola de nieve. Después el otro, dicen que va a ganar, dicen que va ganando, dicen que va ganando. Entonces vamos ahí, vamos creando ese efecto y va creciendo la bola de nieve del voto. Eso hacen las encuestas. De ahí tenemos encuestas muy influyentes en Guatemala, como la que genera la Universidad de San Carlos, CIES, las encuestas de Gallup, que tienen mucha credibilidad. Y no es que le atinen al 100%, pero tienen mucha cercanía en términos de percepción de intención del voto. Y eso es lo que teje a veces la intención. Entonces se va creciendo, se va aumentando, como un efecto en cadena. Y por supuesto, ustedes van a escuchar que las encuestas no definen, no cambian mucho, pero sí definen muchas intenciones de voto. Sí tienen un efecto real, es real, que pueden influir en el voto. Entonces, por eso vemos que no solo son números, no solo son gráficas, son una herramienta que ayuda. Si un candidato parece ganar, más lo apoya. Esa es la conclusión de esto. Y ahí lo vamos viendo en las encuestas. Vamos a ir notando que el efecto en cadena se va dando. Y con las redes sociales es más complicado. Porque ahí es donde se va influyendo entre los distintos grupos. Hay diferencias regionales también en el país. Nuestro país está muy marcado. Las encuestas lo marcan siempre. Hay lugares, ustedes ya escuchan, en estos departamentos siempre gana este partido. En esta zona siempre gana la candidata tal. Y eso es cierto. Lo que sucede, le decíamos hace un instante, lo que sucede en Quiché no es lo mismo que sucede en la ciudad. Aunque la ciudad ha sido fundamental en definir muchas veces la elección, pero sí está la parte regional muy fuerte. Entonces, las encuestas nacionales parece ser que no ven las realidades más locales, regionales. Por eso es que muchas encuestas de percepción se van más a las regiones, no tanto solo opiniones globales, para que también se vaya notando la influencia que tienen ciertos departamentos a la hora del voto. Entonces, las encuestas, cuando se interpretan bien, pueden darnos un diagnóstico de la confianza que tiene el partido político y el candidato. Hay que interpretarlas. Hay que ver qué dicen más allá de quién va arriba o quién va abajo. Y cómo esa tendencia puede tener ese efecto de bola de nieve, que va a poder aumentar. No solo se trata de medir votos, se trata de medir qué percepción hay con respecto a el proceso electoral o la campaña. Entonces, las encuestas siguen siendo herramientas psicológicas para poder orientar y definir la elección. Muy bien.
¿Cómo vemos a Guatemala en este tema? Las prioridades para los votantes guatemaltecos. Estos son los elementos como prioritarios que vamos viendo y lo hemos visto en las últimas campañas, en las últimas elecciones. El primero, la confianza y la credibilidad que tenga el partido, candidato o candidata. Ahí es donde es el punto de partida. La corrupción histórica del país es compleja de manejar porque los partidos políticos tienen su historia. Han tenido figuras que no han sido muy favorecidas o no han tenido una trayectoria con una percepción positiva. Y por eso es que en la encuesta que hicimos rápido al inicio, coincidimos en que la honestidad es percibida como factor número 1 para identificarnos con un candidato. Percibir que sí es honesto. Y ahí es donde juega todo lo que hemos mencionado. Su primera impresión, cómo habla, cómo se dirige y demás. Entonces, confianza y credibilidad es el factor número 1 del votante guatemalteco. ¿Qué prioridad tiene el votante también? Busca. ¿Qué espera? La esperanza sobre el miedo que decíamos. Es decir, esa esperanza real. Si realmente creemos que esta persona, esta figura o este partido puede cambiar las cosas, puede mejorar, superar la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, puede manejar esos temas sociales crónicos del país. ¿Será que podemos confiar? ¿Puede construir confianza en nosotros? Y hablábamos de que si las emociones se van al extremo, se van al rechazo, no es tan favorable. Ahí es donde las emociones entran en juego, como esta esperanza y esta posibilidad de cambio que vemos ahí. Sí, compañero. Como usted mencionó la esperanza, quisiera aclarar exactamente qué es la esperanza, porque para Friedrich Nietzsche, usted bien sabe que la esperanza es la prolongación del tormento humano, porque nunca se cumplen esas promesas. Gracias por el aporte. Sí, por eso decíamos apelar a la esperanza, al cambio, ¿verdad? Es como, no hay garantía de que tal figura, tal candidato nos vaya a satisfacer esa necesidad, pero vemos cómo se apela a las emociones para poder atraer al votante. Por eso decíamos, después de las elecciones, después de que se han emitido los votos, pasa el tiempo, escuchamos a muchas personas como con lamentos: no debí votar hoy, no debí hacerlo, porque queda esa sensación de que solo nos sentimos atraídos o identificados, o apelaron a esas emociones que por lo general no son racionales, no están tan pegadas a la racionalidad. Y ahí es donde, por eso es que los fenómenos electorales tienen esa búsqueda de tocar las emociones y las fibras. ¿Alguien tenía un comentario primero acá? En anteriores, muy buenos días, maestro. En anteriores elecciones se ha dado el caso de que ha habido discrepancias con las empresas de encuestas y la población tiene esa duda, que no cree en las encuestas. ¿Qué piensa usted, Magister? Claro, hay muchas encuestas que surgen ahora, sobre todo en las redes sociales, que hacen encuestas tal vez muy sesgadas, ¿verdad? Hacen cuestiones, por eso mencionabas las que por lo general tienen mayor credibilidad y todavía son referidas constantemente. No cabe duda que hay algunas que no tienen esa credibilidad, pero veamos que siguen siendo una herramienta psicológica, porque algunos dirán, puede ser de utilidad incluso para generar caos, para generar confusión, para generar esos cambios a la hora de que las personas reciban distintas informaciones. Y ahí es donde juega un papel como herramienta. Por eso decíamos, no solo son números o gráficos, son herramientas que son utilizadas, ¿verdad? Y puede ser que algunas ni siquiera puedan llamarse encuestas, pero así lo vamos viendo. Y ahora con el tema de tantas aplicaciones y las redes sociales, aparecen encuestas de todos lados.
Y ya están apareciendo. Y seguramente van a seguir siendo utilizadas como una herramienta psicológica. No es que marquen el destino o algo, pero sí juegan un papel como una herramienta, ¿verdad? ¿Alguien por acá tenía otra? Sí, uno está plegado de esperanzas con las alocuciones y los mensajes que dan los candidatos presidente, vicepresidente y alcaldes. Pero mi pregunta, un comentario es, las campañas negras sobre la personalidad negativa será fundamental en las elecciones. Sí, claro, eso es otro factor que entra en juego a la hora de definir muchas intenciones de voto y las imágenes de las figuras políticas. Esto existe y la generación de ese antivoto a veces es una estrategia utilizada, es decir, atacar por ese lado, no tanto buscar adeptos, sino quitarle o que se despeguen, desmarquen de ciertas figuras, porque se trabaja mucho en eso, es muy fuerte a pesar de que hay sanciones, hay normas del juego, pero se sigue haciendo. Y eso es lo que se busca con el desprestigio, la descalificación, hasta la calumnia, con tal de confundir al votante. Y también juega un papel a la hora de apelar a esas emociones, de generar desconfianza, básicamente. Lo que se busca es eso, que se desconfíe de ciertas figuras. Entonces siempre es apelar a las emociones. Todo lo que se hace, esas conductas apelan a activar ciertas emociones y generar esos cambios. La prioridad del votante también es identificarse con el origen. ¿Sí? ¿De dónde es el candidato? ¿De dónde es la figura? ¿Cuál es su origen, su estatus? Como decíamos, Guatemala no es homogénea. Tenemos distintas regiones, zonas, ahí somos multiculturales y tenemos diferentes percepciones de las situaciones y los contextos. Las soluciones concretas que hacen los planes de gobierno que también están en la discusión y aparecen en todo momento. Temas de inseguridad, pobreza, no la teoría, no los discursos. ¿Qué ofrece? ¿Qué cambios? Concretos, que se vea, lo que se pueda notar. Y el 5, pues el dominio digital. ¿Qué tanta presencia se va a tener? ¿Qué tanta presencia se tiene en las redes? Porque ahí es un filtro de información política continua. Ahí van a estar todo el tiempo la información llegando, fluyendo, positiva, negativa, influyendo en las emociones, apelando a cambios e influir en el voto. Por eso esta disciplina de la psicología no solo es teoría abstracta, sino que nos lleva a una herramienta para entender quién gana y quién pierde una elección. Ahí podemos entender muchas cosas. ¿Por qué ganaron en el 2023 quienes ganaron? Y eso es parte de lo que estamos viendo acá. Podemos ya verlo desde ese año. No solo decir por otros factores X, ¿verdad? O sociales y demás, sino que ahí hay muchas cosas, muchos puntos clave que vamos viendo que tienen que ver. El caso del 2023 que les decía. Candidato nuevo, entre comillas, versus política tradicional. Ahí se reflejó mucho y vemos todos estos elementos conjugados. Si atamos todos los cabos, todas las piezas, vemos ahí. ¿Qué pasó ahí? Pues los candidatos nuevos vencieron a la política tradicional. Podrán decir algunos el antivoto, podrán decir mensajes o la confianza no se ganó por el tema de corrupción, por el tema de imagen. El candidato nuevo aprovechó eso, utilizó el mensaje de cambio para posicionarse. ¿Por qué ganó? Construyeron esa confianza. Mostraron honestidad. Eso fue lo que mostraron en el proceso. Por supuesto, al no tener un historial político, una trayectoria, pues su historial no podía verse manchado, no pudieron hacer esto que mencionaba aquí el compañero, desprestigiar demasiado. Se construyó una confianza, usaron esa esperanza de cambio. Apelaron a eso, que podía haber un cambio. No solo el miedo, sino que el cambio podía venir. Y eso fue uno de los lemas o mensajes por ahí. Se identificaron con el origen
mencionando, somos como ustedes, los entendemos a ustedes, sabemos de dónde vienen, conocemos el país, conocemos, y se aliaron con personajes estratégicos. Dominaron Facebook, dominaron WhatsApp, estuvieron muy fuertes en ese tema. Estuvieron dominando continuamente, supieron explotarlo muy bien. Fueron los filtros donde llegaba la información. ¿Y quién perdió? Perdieron los tradicionales, no supieron recobrar confianza, estuvieron contaminados por manchas de corrupción o algunos indicios de corrupción, que era lo que los marcó. Y había muchos mensajes técnicos o tal vez sin conexión emocional. No apelaron a las emociones positivas. Tal vez solo al miedo, al fallo de los anteriores, a la crisis en que estamos sumergidos, etc. Pero no apelaron a la esperanza y muchos se quedaron paralizados. Aquí hablamos del tema de la abstinencia, del voto también. Ahí es donde surge esto también. Porque puede ser que no todos crean en el cambio que se ofrece, pero tampoco retoman la confianza en el tradicional. Eso lo hace quedarse en el medio y por lo general inmoviliza también. Hay abstinencia. Ya no hay votos que se dirijan a ninguna de las dos opciones que van quedando. Por este tema de que se queda a medias el mensaje de ambos. No llega a todos, pero eso fue lo que fuimos notando allí. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice esta perspectiva de la psicología del votante? Entender el votante guatemalteco es igual a entender qué emociones son las que hay que apelar, hay que explorar, hay que activar. ¿Cómo ganar esa confianza? Credibilidad. ¿Y cómo se logra identificar con los distintos bloques poblacionales? El votante guatemalteco tiene que ligarse a esto, a estos elementos que tienen que trabajar fuerte los partidos políticos, quienes diseñan las campañas, los mismos candidatos, tener claro que en todo momento tienen que estar haciendo. Es un trabajo continuo, ¿verdad? Dura el proceso, no es solo grabar un video y con eso no. Eso es continuo, actualizar, seguir renovando y que el mensaje se vaya acumulando, que se vaya creando y hasta que se logre tener un núcleo duro, y eso es lo que define muchas veces las elecciones. Quien entiende al votante y entiende cómo siente y piensa el guatemalteco, gana. Por ahí donde van las victorias. Eso se ha notado en las últimas elecciones. Como decíamos, esta rama de la psicología no es solo la teoría, sino que es una disciplina que nos explica quién gana, quién pierde y por qué. Que es lo que acabamos de notar acá. Entonces, es importante y ya se está reconociendo pues, en los terrenos electorales. Se menciona, se hace referencia y pues se va entendiendo que la conducta, como en todas las áreas de la vida, puede ser influida, puede ser modificada, puede ser influenciada. Y ahora se usa en el terreno de los caminos electorales para también influir, cambiar, ajustar, modificar conductas. O sea, es algo que se está entendiendo mejor y hay ahora muchas herramientas para ello. No solo es el discurso, como solía ser antes. El discurso era lo que movía. Ahora hay muchas herramientas que se utilizan para ello. Sí, ¿qué opinión te merece la capacidad histriónica del candidato? Claro, eso también es como la primera impresión, ¿verdad? Que decíamos, al pararse enfrente del escenario y ahí. Los primeros segundos son claves, 30 segundos son fundamentales. Cómo habla, el tono de voz, las palabras, el lenguaje, esa capacidad de moverse, de expresarse, todos esos dotes artísticos que puedan tener algunos más que otros, ¿verdad? No se trata solo de ser enérgico a veces, sino que también proyectar otras emociones. Y quienes son muy hábiles en esto, sí tocan las emociones. Emocionan. Contagian. Eso es un factor clave. Pasa más por la personalidad del candidato. Tiene que ver con la personalidad
No quiere decir que alguien pueda actuar, incluso mejorar sus dotes de actuación histriónicos, pero sí es un factor clave también. Pero tiene que ver más con esas impresiones que van dando cuando más personas los van viendo, sobre todo los nuevos, ¿verdad? Que logran posicionarse o bien perder, porque si la primera impresión no es buena, es difícil recobrar ese tiempo que no se aprovechó ahí o esa impresión. Entonces, sí es un elemento más todavía a la hora de cómo comunicar el mensaje. Y eso es otro tema también, que es la comunicación de los mensajes. Cómo se comunican y cómo influyen de mejor manera. Pero ese es otro tema que se puede hablar en otro día, pero sí, tiene que ver con eso que mencionaba el compañero. Muy bien. ¿Aquí hemos llegado? Sí, vamos aquí allá. ¿Cómo influyen las ideologías también en el contexto político? Porque siempre se maneja ese contexto de izquierda, derecha, centro, solo a manera de... Sí, esa es la parte que mencionamos al inicio de la identificación, ¿verdad? ¿Cómo piensa? ¿Qué cree? Con estos temas polémicos que decíamos. Cuando escuchamos al candidato que empata, sí, ahí ya nos atrae también, nos da, piensa como yo pienso. Y ahí puede estar esa disonancia cognitiva que les decía, que a veces yo le voy a este partido, pero este candidato está hablando otras cosas. No va por ahí. Entonces, por lo general se busca acoplarse y entender y tratar de, bueno, vamos a ver si logramos todavía mantenernos ahí. Pero hay personas que se despegan porque no empata con su forma de ser, con su... Sí. Buen día. Sí, bueno, Guatemala viene votando por descarte, podríamos decir, desde 2015. O tenemos también en 1989, una votación por descarte. 2015 una votación por descarte de Jimmy Morales, 2019 una votación tradicional porque no les pareció la anterior y ahora también una votación por descarte. Entonces, el tema es cómo se ha venido dando esta dinámica, ¿verdad? Porque todos sabemos que en el 2023 había un personaje que iba arriba en las encuestas y que se lo bajaron. Y luego entonces aparece, por descarte buscan a alguien diferente, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vemos, digamos, en el voto duro, hay un análisis por ahí, que el voto duro, partidos como la UNE, Vamos, estos partidos tradicionales que tienen bases, estructura, pues hicieron acarreo, ¿verdad? Voto territorial. Pero esta gente que llevaron a votar, no votaron por ellos, a nivel presidencial. El voto tradicional se ve mucho a nivel de diputaciones. Y el voto a alcaldes, eso es un voto muy local, ¿verdad? Entonces es un voto que es el pedido de la persona que vaya. Entonces el voto duro, pues realmente no se dio tanto. Vemos más un voto flotante, que fue el que llevó al actual presidente, ¿verdad? Un voto flotante por ahí. También las redes sociales, la influencia de las redes sociales. Hoy por hoy vemos a otro personaje que hace pocos días dijo, bueno, yo voy, y vemos cómo se movió el tablero, ¿verdad? Entonces, y vemos de que no tiene un equipo, que no tiene, pero él ya tiene una marca, ya tiene un trabajo, y eso lo posiciona, ya no tiene que venir a hacer ese trabajo que bien mencionaba. Y vemos el tema de las encuestas, como bien decía aquí algún compañero, ya no tienen pues mucho valor, ya la gente ya no les toma mucho en cuenta, pero la de Galup sí la vemos todos. Y esa marca mucho el tema de ahorita de este personaje que quiere participar, ¿verdad? Y vemos otros aspectos que llaman la atención y que nosotros sí creemos un poco en esa encuesta, pero hay otras encuestas que sí no las tomamos en cuenta. Entonces, ese es como la percepción, todo es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, aquí viendo lo que pasó se debe tomar en cuenta. Es cierto, pero lo que va a pasar en esas elecciones va a variar definitivamente en algunos aspectos. Claro. Ok, gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahí, para ya ir finalizando este segmento, vamos a pasar a una actividad grupal. Las instrucciones son bastante claras y concisas. Cada grupo trabajará el escenario que se le asigne, identificando 3 acciones concretas para influir en la conducta de voto de su público objetivo, indicando qué parte trabaja la cognición mental, cuál la emoción y cuál la logística. Preparar una breve y concisa presentación